Así que vamos al Evangelio según Marcos. Por supuesto que Dios me guió, ¿no? Para comenzar con Marcos, quiero comentarles que ya hace 2 años, de enero del 2015, que venimos con Marcos. Así que imagínense lo que hemos recorrido este Evangelio. Y Marcos, como es el primer Evangelio que se escribió cerca del año 38 más o menos después de Cristo, sirvió de base para Mateo y Lucas. Juan, completamente diferente, como lo hemos dicho muchas veces, es completamente diferente. Por eso ustedes van a tener el Evangelio de Marcos. ¿Por qué entonces tocamos el Evangelio de Marcos? Porque entonces, mediante el Evangelio de Marcos tenemos la base para poder comprender y comparar los otros evangelios. Entonces estamos recorriendo Marcos porque ya recorriendo Marcos se va a poder comprender mucho mejor los otros 2 evangelios. Juan, completamente diferente, porque Juan está escrito directamente, netamente para incrédulos, para que los incrédulos crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y Marcos está escribiendo a romanos, como Mateo a judíos y como Lucas a gentiles. Así que para poder ir comprendiendo más o menos por qué estamos siguiendo Marcos. Y Marcos, ya estamos casi al final de Marcos, así que yo les di una tarea de los otros días para que estén viéndola, para que estén observando, porque cuando lleguemos al final del Evangelio de Marcos, nos vamos a dar cuenta que hay una añadidura, que hay algo que han añadido, porque no podían creer, los copistas no podían creer que Marcos terminara tan abruptamente. Porque Marcos termina no en el verso 20, sino en el verso 8. Y termina abruptamente, y nadie sabe por qué termina abruptamente. Pero no es porque la historia está incompleta, porque si ustedes van a Mateo y a Lucas van a ver que la historia está completa. Pero eso es materia para otro domingo. Así que leemos en el Evangelio según Marcos, capítulo 15, desde el verso 33. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y en la hora 9 Jesús exclamó a gran voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Esto trajo a colación el título. El título del mensaje es: El desamparo del Padre. ¿Por qué? Porque por primera vez Jesús siente que el Padre lo ha desamparado, que el Padre lo abandonó completamente. Porque hasta ese momento Jesús siempre decía: todos ustedes me van a abandonar, todos ustedes se van a ir, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Pero de pronto, colgando en la cruz, él siente que el Padre, siente que el Padre se ha separado de él. ¿Por qué? Porque está cargando el pecado del mundo. Tu pecado y el mío lo está cargando sobre su Hijo. Entonces el Padre le da la espalda. El Padre en ese momento le da la espalda. Verso 35 dice: al oír, algunos de los presentes decían: mira, llama a Elías. Entonces uno corrió y, empapando en vinagre una esponja, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, lanzando una fuerte exclamación, expiró. Y el velo del santuario se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y el centurión, que estaba de pie frente a él, viendo que había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, era Hijo de Dios. También había unas mujeres contemplando de lejos, entre las cuales estaban Miriam de Magdala, o algunos le dicen María Magdalena, Miriam, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes lo seguían y lo servían cuando estaba en Galilea. Fíjense ustedes desde dónde venían siguiendo estas mujeres a Jesús. Siempre las mujeres han sido primero, permítanme decirlo, siempre las mujeres han estado ahí, han sido siempre las más sensibles en cuanto a seguir a Jesús.
y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes que hablamos acerca de lo que produjo la oscuridad y que hablamos de que esas 3 horas probablemente, como lo dice en Lucas, se eclipsó el sol, aunque los expertos dicen que no pudo haber eclipse porque era luna llena, era plenilunio, así que no podía haber eclipse. Sin embargo, la Biblia dice que se eclipsó el sol. Eso significa que por 3 horas el sol, alguien tapó el sol. Y sabemos que el único que puede tapar el sol es Dios, y que es el cumplimiento de la profecía de Amós 8:9, donde dice que Él hará oscuridad al mediodía. Y también vimos lo que sucedió en Éxodo con respecto a la oscuridad, para darles un ejemplo de cómo Dios puede hacer oscuridad en plena luz del día, en pleno día. Y también vimos cómo Jesús exclama a gran voz al Padre: Eloi, Eloi, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Fíjense ustedes que no les está diciendo Padre, está diciendo Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Entonces ese es el momento en que él experimenta la soledad en su mayor expresión. Siente el abandono del Padre. El pensamiento más profundo de la soledad, nosotros la vimos en el Salmo 22, en esas 3 horas de oscuridad hasta su muerte. Ahora entramos en otro tema. Observen ustedes. Dice el verso 36, porque desde allí vamos a arrancar ahora. Entonces uno corrió y, empapando en vinagre una esponja, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Observen ustedes. Acá también se está cumpliendo la escritura del Salmo 69, 21, que dice: y en mi sed me dieron a beber vinagre. Debemos entender que no es el vinagre ácido que nosotros tomamos, o que nosotros usamos para la ensalada. El vinagre era un vino agrio, que solamente los de la clase social más baja y aún los soldados tomaban, ¿sí? Que era para apagar la sed. Ahora fíjense ustedes que el texto indica que le dio varias veces y que Jesús no lo rechazó. No lo rechazó, como al vino mezclado con mirra que le habían dado primero. ¿Se acuerdan que primero, cuando estaba llevando la cruz, le dieron vino mezclado con mirra? Ese vino mezclado con mirra era una bebida letargosa, es decir, lo aletargaba, le aliviaba, lo anestesiaba, le aliviaba el dolor. Y entonces, investigando por qué es que Jesús había rechazado esa bebida, es porque se me hizo luz. Eso era una droga. Eso era droga. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesús pasó por todas las cosas, a nuestra semejanza pasó por todas las cosas y no hay nadie que nos entienda mejor que Él, ¿por qué? Entonces, cuando nosotros le decimos a la gente que la droga es mala, tenemos el ejemplo de Jesús. Él rechazó la droga. Si ustedes observan en el 15:23, que dice: y le daban vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. ¿Por qué no lo tomó? Fíjense ustedes el ejemplo. No lo tomó porque era droga. ¿Me entienden? Era una droga, por eso no lo tomó. Y de esa forma nos dio ejemplo a nosotros. De esa forma nos dio ejemplo a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Él no lo tomó? Precisamente porque Él nos dejó como ejemplo que la droga era mala. Ahora observen ustedes. ¿Por qué después luego Él vuelve a tomar? O mejor dicho, Él toma. Dice: y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Por qué le dieron eso? Y porque estaba colgando de la cruz, estaba muerto de sed, estaba muriendo de sed. Entonces alguien se conmovió y le alcanzó este vinagre, este vino agrio, para que calmara un poco la sed. Pero eso Él si ustedes observan eso, Él no lo rechazó, eso lo bebió. Fíjense ustedes. Ahora bien, continúen conmigo. Dice: dejad, veamos si Elías viene a bajarlo. ¿Saben este tono burlón
si Elías viene a bajarlo, este tono burlón, me recuerda a aquellos que no creen que Dios pueda hacer ciertas cosas. Observen bien la escena. Le están diciendo, veamos si Elías viene a bajar. Si los que decían esto hubiesen reconocido al que estaba en la cruz, jamás se hubiesen atrevido a decir esto. Porque el que estaba en la cruz no necesitaba a Elías para bajarse. El que estaba en la cruz no necesitaba a Elías para bajarse de la cruz. El que estaba en la cruz era el mismo que dijo, ¿acaso si pidiera al Padre no enviaría 12 legiones de ángeles? ¿Se acuerdan cuando vinieron a atraparlo? Dejen. ¿O acaso si yo le pidiera al Padre 12 legiones de ángeles, no me los enviaría? Claro que sí. O sea, le podía enviar 72.000 ángeles para que vinieran a ayudarlo. Sin embargo, no lo hizo. ¿Y creen ustedes que necesitaba Elías para bajarse de la cruz? No, señores. No necesitaba Elías para bajarse de la cruz. Esto es como los que piensan que a Dios hay que darle una ayudita. Y terminan metiéndose en problemas. Por ejemplo, como los creyentes que se ponen mucho. Esto es para tener cuidado. Los creyentes que se ponen de novio con inconversos y después quieren convertirlos llevándolo a la iglesia, como si Dios no pudiera darles un cónyuge creyente. O como el que juega a la quiniela para ayudar a Dios en la economía. Entonces, nosotros entendemos, por un lado, que Dios puede hacer, que Dios es el creador de todas las cosas, que Dios hizo todo, que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que Dios creó todo lo que vemos y lo que no vemos, pero resulta que al momento de confiar en Él para las pequeñas cosas de nuestra vida, no podemos confiar en Él porque no creemos que Dios nos ayude. Tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque Jesús no necesitaba a Elías para bajarse. Si Él hubiese querido, se bajaba. ¿O no? Si Él hubiese querido, ni siquiera hubiese ido a la cruz. ¿Pero por qué fue a la cruz? Pero piensen esto, ¿por qué fue a la cruz? ¿Saben? Jesús no necesitaba que lo ayudaran a bajarse de la cruz. No se bajaba porque tenía una obra para completar. Tu redención y la mía. Para que nosotros fuéramos libres, Jesús tenía que ser clavado en la cruz. Él tenía que cargar con tu pecado y con el mío, para que nosotros hoy pudiéramos ser libres. Como cantábamos hoy, su rectitud mía es por la fe. O sea, el injusto pagó por los justos para que los injustos fuéramos declarados justos, fuéramos declarados libres. Por eso no se bajó de la cruz. Pero observen ustedes, faltaba muy poco tiempo, muy poquito rato, muy poco tiempo para poder exclamar, consumado está, la obra está completa. Desde el punto de vista del hombre, Jesús debía bajar de la cruz. La gente quería que bajara de la cruz, a ver si venían a ayudarlo. Pero desde el punto de vista de Dios, Jesús debía ascender. Jesús nunca, desde el punto de vista de Dios, jamás Jesús tenía que bajar de la cruz. Desde el punto de vista del hombre, burlándose y que venga Elías y lo ayude a bajarse, a ver si viene. Estamos llegando al momento culminante. Fíjense ustedes, yo se los iba a presentar de esta forma. ¿Recuerdan ustedes que en esas 3 horas, mucho se dice también de que era tan grande la aglomeración de demonios, la congregación de demonios sobre ese lugar? Porque recuerden que Jesús dijo mucho antes, en el momento en que va a ser, allí en Getsemaní, que va a ser detenido, Él dice, esta es la hora de las tinieblas. Y vinimos viendo nosotros cómo las tinieblas tuvieron permiso para burlarse de Él, para azotarlo, para ponerle las espinas, usando siempre a los seres humanos, usando siempre a los soldados. Ahora imagínense ustedes en este momento, Él está en la cruz, está a punto de morir. Ahora, esto no lo dice la Biblia, pero imagínense ustedes el diablo y sus demonios alegrándose porque les parece que están ganando la guerra. El Hijo de Dios, hemos matado al Hijo de Dios.
estamos matando al Hijo de Dios. Quizás los demonios estarían aplaudiendo allí y gritando de alegría, el Hijo de Dios está muriendo, se está a punto de morir. Le hemos ganado la guerra a Dios. Pero fíjense ustedes, las legiones de demonios se alegran. Dios está perdiendo la guerra. La muerte está a punto de arrebatarle el alma al Mesías de Israel. La muerte está cara a cara con el Nazareno. Solo falta la autorización del Padre para matarlo. Ahora imagínense ustedes esto. Está Jesús en la cruz, está a punto de morir. Y la muerte, el ángel de la muerte está parado delante de él, está frente a su cara. Porque está sencillamente, solamente esperando que el Hijo de Dios expire para arrebatarle el alma. Ahí está el ángel de la muerte, delante de él, cara a cara con él. Pero observen ustedes lo que pasa. Pero algo pasa. Jesús lanza una fuerte exclamación antes de expirar. ¿Cuál fue la exclamación que él lanza antes de expirar, antes de morir? Fue: consumado está. Esto significa la obra está completa. Ahora imagínense ustedes. Los demonios se preguntan: ¿qué dijo? De pronto dicen los demonios: ¿qué fue lo que dijo? Pues escuchamos algo de que dice consumado está. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que consumado está? Si nosotros estamos a punto de matarlo, estamos a punto de ganar la guerra, ¿cómo que consumado está? Observen, ¿no? Algunos demonios, imagínense, algunos demonios no alcanzaron a entender. Y uno dice: acaba de gritar, consumado está. El diablo pregunta: ¿qué significa eso? ¿Nunca habían escuchado eso? No sé, dicen los demonios. No sé, pero eso fue lo que dijo. No importa, dice el diablo. De todas formas, ya casi hemos derrotado al Nazareno. Solo falta matarlo en cuanto tengamos su autorización. Fíjense ustedes una cosa. Y acá está lo maravilloso. La muerte no puede tocarlo hasta que Él lo autorice. Hasta que Jesús autorice a la muerte no lo puede tocar. Y fíjense ustedes por qué. Veamos qué nos dice Juan al respecto. Vamos a Juan, capítulo 10 primero. Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Versos 17 y 18. Dice: por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Fíjense ustedes, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es decir, nadie le está arrebatando la vida, Él está poniendo su vida y Él la va a volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que no eran las tinieblas que pensaban, no era el diablo y sus demonios que pensaban que estaba ganando la guerra. No, Señor. Jesús había autorizado, en el mismo momento en que Jesús le dice al Padre: hágase tu voluntad y no la mía, autorizó a las tinieblas para empezar el camino a la cruz, el camino al Calvario. Ahora, síganme, que no los voy a defraudar. Capítulo 19. Versos 28 y 30. Presten atención a este detalle maravilloso. Capítulo 19 de Juan. Página 1108, para el que no lo encontró todavía. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Estaba puesta una vasija llena de vinagre, entonces sujetaron alrededor de un hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca.
Acá está el detalle que quiero, por favor, que no lo pierdan. Luego que Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado está. Esto fue lo que desorientó, lo que descolocó a los demonios. ¿Cómo consumado está? Y fíjense ustedes, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dice que Jesús, Lucas 23:46 dice que Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En cumplimiento de otra palabra del Salmo 31:5. El diablo se enfurece, me permite matarlo, pero no puedo arrebatar su espíritu. ¿Qué significa esto? Ahora, nadie puede contestar esto, ¿no? ¿Qué significa esto? Ningún demonio podía contestar esto. Pero hay una cosa, nosotros, los redimidos, podemos contestar a esta pregunta. Esto significa, señor diablo, que el Hijo de Dios es Señor de la vida y de la muerte. El Hijo de Dios descenderá al Hades, pero el Padre no lo desamparará en el Hades, ni permitirá que su cuerpo vea corrupción, porque antes de los 4 días, que es cuando el cuerpo entra en estado de descomposición, un día antes, a la madrugada del tercer día, el Padre resucitará al Hijo de entre los muertos, derrotando así a la muerte, a Satanás y a los demonios, habiendo pagado y cancelado la deuda de pecado que pesaba sobre la humanidad. Fíjense ustedes lo que sucede. Cuando dice consumado está, Él inclina la cabeza y entrega su espíritu. A diferencia de cualquier mortal sobre la tierra, la misma muerte obliga a la persona a inclinar la cabeza. Una vez que muere, tiene que obligatoriamente inclinar la cabeza. Sin embargo, Jesús inclinó la cabeza, autorizó a la muerte para tocarlo y entregó su espíritu. La diferencia. Cuando Él inclina la cabeza fue la autorización que le dio a la muerte para que la muerte lo tocara. No era que los demonios estaban ganando. Era sencillamente que el Hijo de Dios estaba autorizando a la muerte para que lo tocara. En ese mismo momento. Qué maravilloso que es esto. Vean ustedes. Verso 38. Vuelvan a Marcos. Verso 38. Me encanta cuando a los vecinos se les ocurre golpear a otro. ¿Tendrán otro horario? No. Marcos, capítulo 15, verso 38. Dice, y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Fíjense, en el mismo momento que Jesús lanza el grito de victoria, consumado está, entrega su espíritu, el velo en el templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompe de arriba a abajo. Acompáñenme por favor a leer Éxodo 26, 31 al 33 para poder entender un poquito mejor esto. Éxodo 26. Dice, para verlo, para poder ponernos en contexto, ¿no? En la página 86. Para poder ponerlo en contexto. Dios manda a Moisés, cuando estaba en el desierto, a levantar, a fabricar un tabernáculo, que ese sería el tabernáculo de Dios, donde el sacerdote, en una parte entraba todos los días, el sacerdote entraba todos los días para cambiar los panes, para encender las lámparas, pero a la segunda parte, que era el llamado el lugar santísimo, el sacerdote solamente una vez por año podía entrar a ofrecer sacrificios por el pecado, ofrecer incienso por el pecado, ofrecer sacrificios por el pecado.
y allí tenía que salpicar con la sangre del chivo expiatorio, y tenía que rociar con la sangre, y allí tenía allí estaba la manifestación de la presencia de Dios, detrás de ese enorme cortinado, muy grueso cortinado. Observen ustedes cómo era de grueso. Les dije, Éxodo 26, 31 al 33. Harás también un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ya el solo hecho de lino torcido, imagínense el grueso, el espesor, el peso y la resistencia que tenía ese velo. Se hará de obra primorosa con querubines. Lo pondrás sobre 4 columnas de acacia recubierto de oro, y sus ganchos de oro sobre 4 basas de plata. Y pondrás el velo bajo los corchetes, y allí, detrás del velo, meterás el arca de testimonio. El arca de testimonio era donde se manifestaba la presencia de Dios. Y el velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Eso fue primeramente en el desierto, el tabernáculo. Luego, cuando se establecen en Israel, en Jerusalén, se levanta el templo, que ese templo de alguna forma reemplazaba al viejo tabernáculo, y en ese templo el mismo velo tenía que separar la parte de las dos habitaciones, el lugar santo del lugar santísimo. Y al lugar santísimo no podía entrar absolutamente nadie, sino un sumo sacerdote una vez al año. Y entraba, en las vestiduras tenía unas campanitas abajo, y entraba con una soga atada a la cintura. Cuando entraba a la presencia de Dios, si las campanitas no sonaban, había sonado el sumo sacerdote. Así que lo tenían que traer con la soga. Así que más vale que el sumo sacerdote estuviera santificado para poder entrar a ese lugar. Pero escúchenme, el velo, vayan a Marcos de nuevo. De pronto, en el verso 38 dice, y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. De arriba a abajo. Eso significa que ningún hombre podía cortarlo de arriba a abajo, primero por el grosor, y otra cosa era que Dios estaba mostrando que de él venía esa rasgadura, esa apertura. ¿Qué significaba esto? Esto significaba que a partir de ese momento, Jesús, habiendo pagado el precio del pecado y habiendo cargado el precio del pecado, cualquier ser humano ahora tenía entrada libre a la presencia de Dios, porque comenzaría a partir de unos días después, 50 días después, comenzaría la dispensación de la gracia, que es donde Dios comenzaba a tratar directamente con el hombre a través de Jesucristo. Entonces, toda persona que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, tiene entrada libre a la presencia de Dios para poder hablar con Él. Ya no una vez por año, sino cuando vos quieras, tenés entrada a la presencia de Dios. Porque en el mismo momento en que el Hijo de Dios está muriendo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. Y Dios dice, ahora tienen entrada libre para venir a mi presencia. ¿Ven? Pero eso no es todo. Fíjense ustedes. Esto no es solamente lo que pasó, ¿eh? El velo era símbolo de la separación que había entre la humanidad y Dios. Ahora, por la muerte expiatoria del Hijo de Dios, el hombre tenía acceso libre a la presencia de Dios. Lo leemos en Hebreos 10, 19 al 25. Hebreos 10. Es la página 1243. Comenzamos leyendo desde la página 1242. Dice, así que, hermanos,
teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo. Es decir, ya no hay un velo que nos separa de Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, hizo expiación, lavó nuestros pecados y nosotros tenemos entrada libre, confianza en Dios para entrar a su presencia. Dice, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura, manteniendo sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Ven? ¿Que hay entrada libre? Seguimos un cachito más. Dice el verso 24, y considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del arrebatamiento, el día que el Señor viene a buscar a su iglesia. Y quizás antes, si el Señor nos llama primero. ¿Ven ustedes? Vuelvan a amarnos. Pero resulta que no sucedió solamente eso en ese mismo momento en que Jesús muere. No sucede solamente eso. Fíjense ustedes lo que dice Mateo. Ahí nomás cerquita, antes de Marcos. Mateo 27. 51 al 53. Fíjense todo lo que sucede en el mismo momento en que el Hijo de Dios entrega su Espíritu. Mateo 1012 es la página. Mateo 27, 51 al 53. Dice, ¿me encontraron? Y he aquí, el velo del santuario fue rasgado en dos, de arriba a abajo, y la tierra fue sacudida, y las rocas fueron partidas, y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Flor de susto debe haber tenido esa gente al ver que un muerto se le aparece en su casa. ¿Cómo no te habías muerto? ¿No te habías muerto? Y aparecen en la casa. ¿Ven ustedes? No solo se rasgó eso, sino que se produjo un terremoto. Después de la oscuridad, el Hijo de Dios expira diciendo, consumado está, la obra está terminada, completa, no hay nada más para hacer. Se rasga el velo, se sacude la tierra, se parten las rocas, los muertos, los santos, es decir, aquellos que habían creído en el Señor Jesús, que le habían creído a Dios, en que vendría el Mesías, porque ellos creyeron con la cruz por delante y nosotros creemos con la cruz por detrás. Ellos, los santos del antiguo pacto, miraban a la cruz como algo que iba a suceder. Nosotros miramos como algo que ya sucedió. Pero tanto los que miran a los que miran a la cruz hacia adelante, como a nosotros que la miramos hacia atrás, eran salvados. De hecho, se levantaron de entre de las tumbas y se le aparecieron a sus familias. Todo lo que sucedió en ese momento. Dice el verso 39, vuelvan a Marcos. Ya estamos terminando. Verso 39. Y el centurión, ¿saben lo que era un centurión? Sí, ya lo hemos explicado. Un centurión era un jefe romano sobre 100 soldados. Por eso era centurión, sobre 100 soldados.
Y el centurión que estaba de pie frente a él, que seguramente era el que estaba encargado en ese momento de la crucifixión y del cuidado de esa ejecución, viendo que había expirado así, dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Ahora escúchenme, el centurión vio todo, era un romano, él no tenía nada que ver con los judíos, era un romano. El centurión vio todo lo que había sucedido y pudo reconocer que ese hombre era Hijo de Dios, era el Hijo de Dios. Lucas registra verdaderamente este hombre era justo. Ahora, este centurión quizás fue el que con su testimonio movió a otros. ¿Recuerdan ustedes que otro centurión en el libro de los Hechos cree a lo que Pedro le predica? Porque sin duda él dio testimonio de que ese era Hijo de Dios, el que había muerto delante de él. Dio testimonio a los soldados, a otros centuriones. Quizás el centurión del capítulo 10 de Hechos fue alcanzado primeramente por el testimonio de este centurión. ¿Quién sabe? Si Dios no lo usó para dar testimonio en el pretorio, dar testimonio entre las filas de los soldados. Porque ese hombre vio que ese hombre era extraordinario, ese hombre no podía ser un hombre común. No podía, de ninguna manera. Y quiero terminar con esto, y le puse un título: la fidelidad de las mujeres. A ver las mujeres qué cara ponen. La fidelidad de las mujeres. Vean ustedes lo que dice el verso 40. También había unas mujeres contemplando de lejos, entre los cuales estaban Miriam de Magdala, Miriam, la madre de Jacobo el menor, y de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes lo seguían y lo servían cuando estaba en Galilea. Y otras muchas que habían subido con él. ¿Otras muchas qué? Otras muchas mujeres que lo venían siguiendo, que habían subido con él a Jerusalén. De Galilea lo vinieron siguiendo a Jerusalén. Allí estaban, mirando de lejos, pero nunca abandonaron a Jesús. Esas mujeres nunca abandonaron a Jesús. Veamos quiénes son estas mujeres. Bueno, pueden ver ustedes en Lucas 8, 2 y 3 las mujeres que lo seguían, que son estas mismas mujeres. María de Magdala, de la cual habían salido 7 demonios. María, madre de Jacobo el menor y de José. Quizás Marcos se esté refiriendo a quien conocían como su madre, es decir, como la madre de Jesús. Recuerden ustedes que 2 de sus hermanos se llamaban Jacobo y José. Quizás esta María se está refiriendo a esta María, la María de supuesta madre de Jesús, ¿no? Como sus supuestos, Jacobo y José como sus supuestos hermanos. Teniendo en cuenta que Jesús no tuvo relación de ningún tipo con María, María fue simplemente el vientre que contuvo a Jesús hasta después de su resurrección. Después ustedes observarán que recién en Juan 20:17 dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Recién ahí hay una relación entre María y Jesús. Antes de eso no hubo relación, no era la madre de Jesús, porque Jesús era un cigoto divino, que fue colocado en el vientre de María. No era la madre, porque si hubiese sido la madre sanguínea, entonces no habría sido libre de pecado, no habría sido sin pecado. Pero el Espíritu Santo colocó en el vientre de María a Jesús, para que no tuviese, para que ese vientre fuera simplemente el que su lugar hasta que naciera, simplemente eso. Y eso lo pueden ver primero en Juan 2:4 y luego en Juan 20:17. Salomé era la madre de Jacobo y Juan, esposa de Zebedeo. Caminaron mucho con Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, lo siguieron y lo sirvieron con sus vidas y con sus bienes, decía. Como veremos más adelante, fueron las primeras evangelistas, fueron las primeras en anunciar la resurrección de Jesús. Siempre las mujeres ocuparon un lugar preponderante en la vida de Jesús. Mientras el pueblo judío y todos los pueblos alrededor, tremendamente machista, tenían a la mujer como un objeto, como una cosa, como algo
que ni siquiera era mayor que los niños, era menor que los niños. Sin embargo, en la vida de Jesús, Jesús le dio una posición preponderante a las mujeres, al igual que al hombre. Mostró allí la igualdad. Por algo, el Salmo 68:11 dice, Adonai da la orden, es decir, el Señor da la orden, las que dan buenas noticias son multitud. Las que dan buenas noticias son multitud. Y ustedes se van a dar cuenta que las mujeres son las primeras en predicar el Evangelio. Son las primeras que hablan siempre a la gente de Jesús. Siempre las mujeres, a la vista está que siempre en todas las iglesias el mayor número son mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque la mujer es fiel. Nosotros somos duros. Nos cuesta creer, nos cuesta aceptar, nos cuesta entender, nos cuesta que nos manden, nos cuesta aceptar las cosas. Sin embargo, cuando Dios le dice algo a la mujer lo cree. ¿Amén? Y las pruebas están ahí. Y como vamos a ir viendo más adelante, van a ver que las mujeres fueron las primeras que predicaron, que le dijeron, Jesús ha resucitado. Fueron las primeras, no los varones, fueron las mujeres. Por algo dice, Adonai da la orden, las que dan buenas noticias son multitud. ¿No será que Dios es el que da la orden y las que dan las buenas noticias son siempre las mujeres? ¿Y son multitud? En todas partes son multitud. Gloria a Dios por las mujeres. Amén. Llegamos hasta aquí. Tenía mucho más para decir, pero llegamos hasta aquí.